que preguntan por qué yo nunca cambié la música, pero la respuesta es muy sencilla. Prefiero no tener patrón y el seguro de vida en una monótona piscina. Que caras de libertad no las confundas con malas, no me guerreo esta vida. Acaba con todo eso, acaba con la presión, acaba. En esa época yo creo pues que existía también pues esta cuestión de la rebeldía juvenil y de querer pues como proponer algo desde la música, pero era una cuestión que yo percibía demasiado real, ¿sí? En esa época pues tener una banda pues era una cuestión muy difícil porque no habían medios pues suficientes para producir, ¿cierto? Era una cuestión demasiado quijotesca. Difícil por la situación social y política que vivía Colombia, pero también en parte fue lo que nos identificó, nos dio como un estilo, nos dio una tendencia y nos dio ese camino como de poder escribir y poder narrar una música que se volvió la música tal vez de muchos acá, de muchos seguidores, de muchos rockeros, de muchas bandas. Yo me acuerdo mi primer profesor que me estaba enseñando por un caminito y yo quería era rock and rollear. Entonces por eso te digo, es más una necesidad del rock and roll. Y en los 80s pues teníamos los referentes que sonaban en la época, en el entonces, pues eran otras herramientas, otras capacidades porque no había muchos instrumentos, no había muchas guitarras eléctricas. No fue fácil porque no contábamos con recursos y en esa época pues no existía el internet, no habían apoyos de medios. Siempre fuimos como víctimas de ciertos abusos policiales. En medio de esa búsqueda que ellos tenían de personajes que estuvieran pues como inmersos, siempre caíamos ahí, nos apaleaban, nos cortaban el pelo, nos quitaban las cosas. En los barrios, mejor dicho, había un grupo de gente, se hacían llamar de una manera y eran los que salían a cascarlos de otro barrio, ¿cierto? Y era muy pandillero el asunto. El contexto era, lo que yo te digo, era social y político, esa era la base para nosotros formar una música brutal, hablar de una temática real que era lo de la violencia en Colombia, la situación de todas las bombas, del narcotráfico. Era un contexto más bien agresivo y la música era una manera de liberarse como de todo esto. Entonces siempre habían letras enfocadas hacia la guerra o hacia las balas, no era nada muy redentor, ¿cierto? Me acuerdo de No es justo, que era un tema de quimosis, por ejemplo, que salió después de la masacre de Oporto. Cuando se hizo ese gran festival que fue la Batalla de las Bandas, que fue en la Plaza de Toros de la Macarena, entonces ahí como que se empezó a dividir algo como los heavies, los metaleros, entonces ya nos empezamos a tirar más por el bando del metalero, y el metalero era básicamente esa persona que venía de las comunas, que venía de vivir una realidad muy fuerte de la ciudad de Medellín. Y el heavy era como más el burgués, el que tenía todo, el que solo era como algo más light, más posudo. La época de Pablo Escobar y ese surgimiento del narcotráfico y el fortalecimiento de las guerrillas, eso lo obligaba a uno a convertirse como en un adolescente lleno de irreverencia y de rabia y protestatario. Toda esa ola de violencia de alguna manera fue canalizada por los artistas. El metal daba esa posibilidad de poder contar, de poder narrar, de poder decir, de poder gritar y protestar también. Y con su pelo en hombro se le escapó, un día toda esa opresión. Las bandas de punk
sí, en sus letras sí hablaban mucho como de esto, pues. No sé por qué, digamos, la gente de la escena punk sí era como más sensible a los abusos policiales y a estar un poquito más cerca del conflicto, porque es que claro, es que el punk de Medellín se gestó, digamos, en los barrios periféricos, pues no era una música que se hacía, digamos, en los estratos altos de la sociedad. Nos libramos de poder estar en combos o en bandos y lo que decimos fue formar bandas. Y como muchas veces hemos dicho, pues nuestras armas fueron las guitarras, la batería, el micrófono, las letras, nuestros dibujos, nuestra pinta, nuestra ropa, nuestro estilo, nuestra cultura, que es el metal. Pues era muy difícil, la verdad, como tener herramientas. Nos tocó duro en la época. Las ganas eran lo más importante. Kraken alcanzó a tocar por ahí de una manera muy poética como ciertas cosas de la realidad de los jóvenes de ese momento, y Masacre, que básicamente pues desarrolló toda una estética de la violencia, ¿cierto? Como que bueno, la realidad de un país. Yo creo que el rock siempre va a tener algo de irreverencia y el mensaje del rock siempre va a ser muy en contravía de todo. Creo que esa es la esencia del rock. Creo que el mensaje como tal no cambia, pero cambian los lenguajes, cambian los estilos, cambian las maneras de ver el mundo, porque al fin y al cabo nosotros en los 90 y en la primera década de este 2000, Medellín era también una cosa, ya Medellín es otra cosa. Creo que es otras generaciones que vienen con otra información, que ven su ciudad muy diferente. En ese momento nosotros lo hacíamos de una manera más fuerte, con un poco más de rabia y de ira un poco. Las dos corrientes más fuertes que habían en ese momento pues en Medellín, que todavía siguen yendo, eran como las del punk radical, pues cierto, como que llaman ese punk de vieja escuela, y el metal. Y entonces en principio sí como que no había mucha simpatía, y había una cuestión ahí como de territorialidad, incluso también pues como con la escena del hardcore que estaba saliendo ahí. El contexto era que si vos querías escuchar un grupo, conocerlo, tenías que salir a la calle a buscar los grupos. O sea, no es como ahora que la gente entra al computador y busca todo y ve todo y conoce todo, sino que en esa época tenías que salir a la calle porque pues muy pocas bandas tenían videos. Y luego ya por esa pasión que empezó a nacer en nosotros, empezamos ya fue como a averiguar quién tenía los discos, a tratar de compartir esos discos, de intercambiar, luego de grabarlos. Uno lo que tenía para hacer, yo recuerdo, yo llegaba del colegio y era oír LPs y pasarlos a cassette. Ese era como el parche. En el colegio hacíamos competencia con persiana americana, que la tocara más rápido. El tema ya no sonaba, pero no importa, era tar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 
afuera a la intemperie. Y a la vez la palabra que jamás pensé, tus mañanas son iguales, te cansaste de mirar. Ahí empezaron a aparecer bandas que a mí me parecían muy interesantes, ¿verdad? Como Planeta Rica, como Matute, como Bajo Tierra, Estados Alterados, El Pez tenía cosas muy chéveres, Espía, Los Árboles, eso me parecía bacano, como esa visión que había en ese entonces de las bandas y del sonido, bien atrevido. Se vivía con mucha intensidad la música, los conciertos eran llenos de energía, o sea, los jóvenes buscaban mucho como ir a esos espacios a disfrutar, era una época en la que se valía todo, por decirlo así, no había mucha infraestructura, no había mucha tecnología. La gente reclamaba que existieran grupos de rock, ya fueran de metal, de punk, de lo que fuera. La gente quería ir a conciertos, la gente quería apoyar, la gente quería sudar, quería cantar. Me acuerdo de las camisas leñadoras de manga larga y los jeans desgastados y las nenitas más relajadas, ¿no? Pues, sin tanta parafernalia como ahora. La gente iba mucho a los conciertos, no había internet, era otra cosa totalmente distinta. Le cantábamos a la violencia de la ciudad, le cantábamos de alguna manera al medio ambiente, también pues como
a los desamores y amores pues que uno como adolescente tenía. Había bastante destreza, entonces era como el que toca más y el que toca menos, pues todos querían tocar más, ¿sí o qué? Técnicamente ahora pues la gente puede producirse mucho más fácil, ¿cierto? Y hay mucha información, entonces yo creo que las bandas de hoy en día pues en cuanto a la calidad del sonido pues suenan muy bien. Lo que sí veo es como una diferencia creativa muy profunda. Primero que todo habían letras, por lo menos, porque ahora ya estamos un poco más escasos pues como de líricas. Lo anterior era más pasional, más de verdadero feeling y como que estábamos construyendo algo con una pasión y con una actitud de que creíamos mucho en lo nuestro en ese momento. Antes había como un circuito de bandas, como cierto movimiento y cierto fenómeno como de rock and roll. Ahorita con la llegada de la electrónica, el reggaetón, nuevos géneros urbanos, llegó como salsa choque, tecno choque, de choque, llegó como más capas para la música, ¿cierto? Entonces ese tal rock and roll al parecer está perdido. Las generaciones anteriores eran mucho más viscerales y hacían una música como un poco más honesta y más fuerte. Y no sé, como más comprometida. En eso sí me parece que ha cambiado mucho como lo que podemos llamar el sonido de Medellín. Me parece que hoy en día la gente, por tener ya todas las cosas al alcance de la mano en un segundo en internet, vos encontrás un curso de lo que sea. En la época en que yo estaba empezando era muy difícil conseguir una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, así pues que era difícil. Nos hemos vuelto muy escépticos a la información porque tenemos tanta. Vos abrís tu Facebook o el Twitter o lo que sea y encontrás links y links y links y cosas y cosas y cosas y música y basura y basura y basura y por ahí algo de música. Me atormentan sus mentiras, quiero ir en busca de la noche. ¿Hasta qué punto ellos pueden crear ahora una buena banda, hacer un buen disco y poderse mantener más de 20 o 30 años como lo hemos hecho nosotros? Es luchar contra el sistema, contra las familias, es ir en contra de la corriente de lo que muchos buscan ahora. No sé realmente si influencien tanto, pero por ejemplo lo que veo que influencian más a las bandas de ahora de chicos es lo que ven a través de la televisión, de MTV o qué sé yo, pues ya MTV no es tanto, pero digamos como que otro tipo de información. Ahora la gente es mucho más especializada. Sí hubo unas bandas que a mí me marcaron, hermano. Unas bandas que a mí me marcaron que tenían canciones que de verdad eran himnos entre la juventud. Que lo hayan inspirado una banda locales, totalmente. Los Árboles es una de las bandas aquí como claves en cuanto a letras, en cuanto a melodía, líricas. La grabación pues suena una grabación decente, pero es una banda que influenció, sacó un sonido partió como a Medellín como en un sonido, ¿cierto? Me siento influenciado porque pues por ellos yo me di cuenta que yo podía también tener una banda de rock y que yo podía estar en un escenario así como iba a verlos a ellos. Por eso me influenciaron y me inspiraron mucho sobre todo. Llega viejo, tiempo pasado, deja tu huella en todo lo que ha hecho. Fue muy teso, ¿sí o qué? Porque digamos que cuando vos me hablas a mí de bandas ochenteras y noventeras, yo lo primero que pienso son como en las raíces. Yo recuerdo también Kraken, por ejemplo, el primer disco de Kraken fue una cosa muy impactante y muy teso. Todo lo que ellos hicieron generaron mucho en mí, pero lastimosamente
estas generaciones no tienen ese mismo pensamiento. Fueron pioneros porque era una época donde hacer rock no era para nada fácil, difundir la música era bastante complejo y el hecho de que las bandas hubieran podido dejar un legado que hoy por hoy recordemos, solo me inspiran admiración y respeto por esas bandas que fueron influencia e inspiración para uno poder también tener sus propios proyectos. Eran músicos que se las rebuscaban de donde no había en realidad, porque aquí habían muy pocas academias, habían muy pocas tiendas de instrumentos, había muy poco acceso a buenas cosas como ahora sí lo hay, y eran bandas que sonaban con lo que había, pero sonaban de verdad, y yo creo que de eso se trata el rock and roll.